Muy buenos días, nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando la bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y el tema que estamos desarrollando es: solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer. Yo les he dicho que tenemos que ponerle cuidado a la palabra solamente. En la clase anterior estuvimos viendo ya bastantes aspectos en relación a qué nos está diciendo el apóstol Pablo en base a lo que ahí se está presentando en esta palabra. Ahora vamos a ver el aspecto de sea único en cuanto a personalidad. Mire qué cosa más importante, sea único en cuanto a personalidad, y lo estaremos basando precisamente en el verso 27. Comencemos por estudiar más detenidamente lo que el apóstol Pablo dio a entender cuando él dijo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol usó una palabra del idioma griego inusual cuando dijo os comportéis. Esa palabra, que viene del idioma griego y que es polite huastai, fíjense bien, es una palabra un poco difícil de pronunciar en el idioma griego para nosotros, por supuesto. Se relaciona con la polis, esto es la ciudad, y significa comportaos como ciudadanos. Esto es lo que está diciendo. Hay una nota sobre el texto griego original que dice: comportaos como ciudadanos dignamente. Vamos a comparar esto con el capítulo 3 y el versículo 20, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay en otra versión que se lee solamente cercioraos, precisamente de que como ciudadanos os comportáis de modo que vuestro estilo de vida sea digno de dar de las buenas obras, o sea, del Evangelio de Cristo. ¿Ve? Más adelante en la carta, el apóstol Pablo dijo que, ya lo hemos leído, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, somos colonia del cielo, en otras palabras. Eso es lo que se está diciendo. Para apreciar la terminología del apóstol Pablo, hay que tener presente que Filipos era una colonia romana. Y para ello, vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 16 y el versículo 12. Miren lo que aquí se expresa. Y dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esta declaración que aquí se presenta? Toda colonia romana era una Roma en pequeño, que estaba plantada en escenarios distantes por todo el mundo.
O sea, un ciudadano romano, se encontrara donde se encontrara, jamás olvidaba que era romano. Tenía ese orgullo y para ellos era algo que siempre lo iban a defender. Entonces, el apóstol Pablo hablaba el idioma latín, llevaba puesto el vestido propio de los hablantes de esta lengua, llamaba a los magistrados por sus nombres en latín, por más lejos que estuviera de Roma. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los filipenses, que era en efecto esto: vosotros sabéis cómo comportaros como ciudadanos romanos. Y luego le dice, ahora aprended a comportaros como ciudadanos del reino celestial. Es decir, ser ciudadanos de Roma os hace especiales. Eso les está diciendo. Pero ser ciudadanos del cielo os hace únicos. ¿Ve? Eso les está dejando bien en claro esta situación. Ser ciudadanos del cielo os hace únicos. Entonces, ¿qué comportamiento habían de tener ellos como ciudadanos del reino del cielo? Debía ser un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Habían de comportarse de un modo que honrara el Evangelio. Es decir, esa era la conducta que ellos tenían que mostrar, ¿ve? De un modo que atrajera a otros al Evangelio. Entonces, cuando considero la exhortación que da el apóstol Pablo, hay un recuerdo bien claro cómo es que nosotros, como ciudadanos, por ejemplo, nosotros somos ciudadanos salvadoreños y debemos de comportarnos de acuerdo a nuestra ciudadanía salvadoreña. Es decir, hablando de las leyes de nuestra constitución política, de las leyes civiles que nos corresponden, siempre nos exhorta a comportarnos bien, siempre nos exhorta a ser buenos ciudadanos. Pero hablando de la palabra de Dios, tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestra ciudadanía que está en los cielos. Y claro, cuando uno no se comporta de una manera que honra a su propia ciudadanía terrenal, tiene problemas. Y no digamos cuando uno no se comporta de una manera que honra la ciudadanía celestial, que es la que estamos buscando, vamos a tener consecuencias muy graves, muy serias en el día del Señor. Cuando vamos por la vida, tenemos decisiones que tomar y problemas que resolver. Esa es una situación completamente bien clara. A veces las escrituras son claras en cuanto a lo que debemos hacer. Es decir, a veces debemos confiar en principios generales de la palabra. Es decir, cuando hacemos frente a los desafíos de la vida, estas preguntas pueden ayudarnos a encontrar respuestas. Y yo le digo cuáles son estas preguntas. ¿Qué haría un ciudadano de los cielos ante esta situación? ¿Cómo actuaría un ciudadano de los cielos? Es decir, si usted es cristiano, jamás tiene que olvidar que usted es único, porque usted es un ciudadano del reino de Dios. Esa es la situación que tenemos que entender. Por eso, esta porción
la hemos visto dentro del contexto pues de sea único en cuanto a personalidad. Pero veamos otro aspecto importante. Y el otro aspecto importante es que sea inquebrantable en cuanto a principios. Sea inquebrantable en cuanto a principios. Y esto lo vemos también en los versos 27 y nos saltamos 2 versos, nos vamos al verso 30. Los filipenses no tenían que adivinar qué era lo que el apóstol Pablo estaba dando a entender cuando él les dijo que se comportaran como es digno del Evangelio de Cristo. Él siguió diciendo, para que o sea o que vaya a veros o que esté en un mismo espíritu, vamos a ver la palabra espíritu. La palabra espíritu es traducción de una forma de la palabra griega neuma. Esta palabra se escribe al principio con la letra P. Y esto podría referirse al Espíritu Santo, pero en el contexto es probable que se refiera al espíritu humano. Pablo continuamente, o Pablo mejor dicho, continuó con la frase combatiendo unánimes. Allí lo dice en el verso 27. La palabra griega que se traduce por unánimes es una forma de la palabra suche, que también se escribe con P al principio, o también la palabra siche, suche o siche, significan lo mismo en el idioma griego y se escribe con P las dos, que también puede traducirse como alma o como mente. Entonces, el apóstol esperaba oír que sus lectores estuvieran firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esperaban visitar a estos hermanos nuevamente. Ya lo hemos visto en los versos 25 hasta el 27. Él esperaba visitar a estos hermanos, tenía gran deseo de hacerlo, pero les está diciendo, sucediera esto o no, tenga yo la oportunidad de visitarles o no, él deseaba que ellos permanecieran fieles al Señor. Esa es la realidad. Él deseaba que ellos permanecieran muy fieles al Señor. Un tema que está presente al final del capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2 es el de la unidad. Antes de dar inicio a esta clase cantamos un cántico que hace referencia a la unidad. En el capítulo 1, verso 27, Pablo recalcó 3 veces la necesidad de la unidad deseada, que sus lectores estuvieran unidos. Por ejemplo, él hace ver en cuanto a la actitud, tener un mismo espíritu, pues, estar en un mismo espíritu. En cuanto a la atención, estar unánimes, ¿ve? Y en cuanto a la acción, dice combatiendo unánimes, ¿ve? La actitud, la atención, la unanimidad, ¿ve? La acción, pues. Entonces, la unidad es tan importante. Cumplir los requisitos del versículo 27 es más fácil hacerlo con otros. Donde el versículo tiene la expresión combatiendo unánimes. Esta frase del idioma griego es una forma de la palabra griega sunatleo, que combina la preposición su con atleo, y que la palabra de la cual procede atleta y atlético, ¿ve?
Entonces, la palabra significa combatir como combate un atleta. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes tienen que combatir como combate un atleta. El texto original podría parafrasearse para que diga: combatiendo juntos como atletas en una causa común. Es como si Pablo estuviera a los lados de la pista, estando y diciendo: muestren gran trabajo en equipo. ¿Ven? Muestren gran trabajo en equipo. No seguiremos, hermanos, nuestro análisis ampliado de la unidad, sino hasta que lleguemos al capítulo 2, versículo 2 de este estudio. Claro, por el momento nos vamos a enfocar en el énfasis que tenemos en el verso 27, que es el que estamos tomando como base del capítulo 1, en el sentido de lo que deseaba, es decir, en el sentido de lo que sea el mundo, le haga un hijo de Dios, ha de permanecer inconmovible. Es decir, no importa lo que pase en el mundo, sea lo que sea, usted debe mantenerse como un hijo de Dios inconmovible. Por ejemplo, cuando una nación está en situaciones de disturbios, y el mejor ejemplo que tenemos es ahorita la nación de Nicaragua. ¿Ve? Ya hay más de 400 muertos desde hace ya varios meses. ¿Ve? Pero la exhortación que el apóstol Pablo está diciendo: usted como cristiano, pase lo que pase, se tiene que mantener inconmovible. Ser un cristiano que no está con la situación de dejar el camino que ha escogido del Señor. Entonces Pablo exhortó a los hermanos de Filipos a estar firmes. Y esto él lo refuerza con varios textos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13. 1 Corintios capítulo 16. Ya voy a rectificar. Sí, es 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Ahí dice de la siguiente manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, deja bien clara esta situación. ¿Ve? Estamos ocupados en un combate espiritual de vida o de muerte. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta también del apóstol Pablo en Efesios, miren lo que dice el capítulo 6. Allí en el capítulo 6, de los versos 10 en adelante, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, vemos pues que el apóstol Pablo dijo a los filipenses que ellos tendrían que pelear las mismas batallas que habían visto a él también pelear. Yo he peleado tantas batallas, ustedes tienen que pelear esas o más batallas. Y les estaba diciendo que él todavía estaba peleando, pero debemos de entender que les está diciendo que esas batallas son precisamente en el orden
totalmente espiritual. Mire el capítulo 1 y el verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, el mundo siempre ha sido un ambiente hostil para el cristiano. Siempre ha sido un ambiente hostil para el cristianismo. Es decir, que tenemos que ver pues que los cristianos que viven en ambientes que son hostiles al Evangelio entienden perfectamente la exhortación del apóstol Pablo. ¿Ve? Nosotros podemos entender bien esta situación también. Hoy nuestra nación vive situaciones que hay lugares que no se puede vivir tranquilamente. Hay lugares que realmente solo las personas que han nacido y se han criado en esos lugares pueden vivir tranquilamente, pero un extraño no puede vivir tranquilamente ni llegar tranquilamente a esos lugares. Pueda que su fe sea atacada, pueda que la gente se burle de sus convicciones y de sus valores. Esa es una realidad. Satanás conoce sus debilidades, porque eso es así es. Él conoce mis debilidades y me va a agarrar por ese lado. Conoce las suyas y le va a agarrar por ese lado. Y le tentará, pues, a hacer el mal. A veces la vida puede ser agobiante cuando alguna de las anteriores posibilidades sucede. El apóstol Pablo desearía que usted se acerque más al Señor y esté firme en Él. Mire lo que dice aquí en el capítulo 4 y el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense bien cómo es que les hace énfasis a esa situación de esa firmeza que no debe de fallecer en ellos. Y por eso es que hace ver pues que un campo de batalla es la del Evangelio. Por eso, volviendo al capítulo 1 y el versículo 27, tenemos que entenderlo, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y noten acá, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, cuando él habla de combatir, cuando él habla de pelear, el apóstol Pablo no estaba hablando de combates físicos, estaba hablando de combates completamente espirituales. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque si las cosas que nos dice el apóstol Pablo y nuestro Señor fueran de ese tipo, muchas cosas se resolvieran por quien tiene más fuerza física, y no es así. La fe, hermanos, se refiere precisamente al conjunto de enseñanzas que se centran en la fe en Jesús. Es decir, lo que nosotros encontramos para guiarnos en el Nuevo Testamento. Usted quiere crecer en fe, lea y estudie y métase en su mente y su corazón el contenido de las Sagradas Escrituras. Ahí es como usted va a tener más fe. Entonces la fe, voy a terminar con esta parte que es bien importante. La fe del Evangelio está siendo atacada constantemente. Esto así va a ser. Siempre va a haber personas que
van a ser debilitadas, personas que vivimos en Cristo me refiero, o sea, los cristianos, que vamos a ser debilitados por una u otra razón. ¿Ve? Están, por ejemplo, aquellos que la desprecian. Usted les habla la palabra de Dios, la desprecian. Usted también presenta la palabra de Dios, la degradan, la minimizan, pues. Están los que la niegan. Eso es mentira, eso es un cuento. Dios no existe. Están también los que desean destruirla. ¿Ve? Entonces usted tiene que tener cuidado en la fe en Cristo Jesús que usted ya ha aprendido y está cada día aprendiendo y está creciendo. ¿Ve? Usted y yo debemos estar dispuestos a combatir por ella. Esto, hermanos, es vivirla. Esto es precisamente vivirla. Declararla es también defenderla e incluso morir por ella. Este es el ejemplo que dio el apóstol Pablo. Y así sucedió. Murió por la palabra de nuestro Señor. Murió por Cristo Jesús. No solo Él. Otros apóstoles también murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos estar preparados para contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esto nos lo dice claramente Judas verso 3. ¿Ve? Y cuando la palabra nos enseña a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, tenemos que entender que es a presentar lucha de acuerdo a la misma palabra de nuestro Señor. ¿Ven? No vuelvo a darle énfasis a lo que dije anteriormente, en el sentido de que no vamos a combatir en el sentido de lo físico, porque si a eso fuéramos, estaríamos muy destruidos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene más poder en cuanto a lo físico. Esta es una realidad. Tenemos que entender pues que las cosas de Dios se tratan totalmente en forma espiritual. Termino acá, con la ayuda del Señor espero continuar el próximo día del Señor estudiando su bendita palabra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.